Hoy estudiaremos Hebreos 5 al 7, lo que Jesús está haciendo por nosotros en este mismo momento como sumo sacerdote. El pecado nos separó de Dios. Cristo, sin embargo, vino a salvar ese abismo. Y para hacer eso, se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Su papel tiene similitudes con los sacerdotes humanos, pero también diferencias. Se le llama sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que eso significa en realidad es que Cristo se parece a Melquisedec. Este rey y sacerdote Melquisedec era contemporáneo de Abraham. Y cuando una colisión de reyes atacó Sodoma y Gomorra, no solo la conquistaron, sino que se llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Y en respuesta, Abraham lanzó un contraataque y rescató a Lot y a los ciudadanos capturados de esas ciudades junto con los bienes saqueados. Y después de que regresaron de la batalla, Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, bendijo a Abraham. Y a cambio, Abraham le dio a Melquisedec una 10ª parte de todo el botín de la batalla, o sea, un diezmo. Este Melquisedec no era Cristo encarnado, ni un ser celestial. Él era solo un rey y sacerdote humano, un paradigma útil para que lo usara Pablo. Melquisedec, como tipo de Cristo, encaja en el argumento de Pablo. Aunque no pertenecía a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal en el antiguo Israel, también Cristo llegó a ser un sacerdote superior y eficaz, porque su sacerdocio estaba de acuerdo con el orden de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem. Ten en cuenta que Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, lo que hace que su sacerdocio sea anterior y superior al de Leví. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec tipifica adecuadamente el real sacerdocio de Cristo. En un momento más regresaré para que juntos abordemos este tema vital. Comencemos el estudio con este hermoso versículo que nos habla en quién se centra nuestra esperanza. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El pecado causó el abismo que existe entre Dios y nosotros. Y el problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios. Al igual que dos imanes en la orientación incorrecta se repelen entre sí, ¿verdad? Además, nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que los seres humanos obedecieran la ley de Dios. El pecado también implica malos entendidos o malentendidos. Los seres humanos perdieron de vista el amor y la misericordia de Dios y llegaron a verlo como iracundo y exigente. Bueno, hoy estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para salvar ese abismo. Y Hebreos 5 al 7 brinda un análisis cuidadoso del sacerdocio de Jesús. Y el autor analiza su origen y propósito y luego exhorta a los lectores a no ignorarlo, sino a aferrarse a la seguridad de la esperanza que ofrece. Y también explica las características de su sacerdocio y sus implicaciones para la relación de Dios con los creyentes. Hoy nos centraremos específicamente en Hebreos 5 del 1 al 10 y en Hebreos 7 del 1 al 28. Pero enfoquémonos en algo que no merecemos y que nos habla de la gracia de Dios que nos alcanza, o sea, un sacerdote en representación de los seres humanos. ¿Cuál era el papel del sacerdocio? ¿Cómo cumple Jesús ese papel? Hebreos 5, 1 al 10. Son varios versículos, sígueme por favor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, el propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Aquí un mensaje a cada pastor, ¿verdad? Misericordiosos, comprender las debilidades humanas. Y en Hebreos 5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó, y además Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes, porque Jesús no fue tomado de entre los hombres. Jesús adoptó la naturaleza humana para, entre otras cosas, servir como sacerdote en nuestro favor. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados, sino solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Y Hebreos dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Hebreos se refería a la segunda muerte, por supuesto, de la cual Dios salvó a Jesús cuando lo resucitó. Y Hebreos también dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, todos lo obedecían a Él. Y los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Escucha bien, los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente. Los sufrimientos no lo hicieron misericordioso, al contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso. Por eso tuvo compasión de nosotros. Y lo que Hebreos quiere decir es que fue a través de los sufrimientos que la realidad del amor fraternal de Jesús, la autenticidad de su naturaleza humana y la profundidad de su misión como representante de la humanidad a la voluntad del Padre se expresaron y se revelaron verdaderamente. O sea que fue perfeccionado en el sentido de que sus sufrimientos lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote. Fue su vida de perfecta obediencia y luego su muerte en la cruz lo que constituye la ofrenda de sacrificio que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Leo en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 nos dice que somos nosotros real sacerdocio. ¿Qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? Debemos emular, imitar, reflejar lo que Jesús hizo. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Bueno, alguno tal vez quiere saber más y se estará preguntando quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús. Melquisedec aparece mencionado en el libro de Génesis, donde se menciona que Melquisedec era rey y sacerdote, y también era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. De igual modo, escucha bien, Jesús es rey y sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado. Y Hebreos 7:15 explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión anterior en Hebreos, según el orden de Melquisedec. Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo. Por ejemplo, Pablo dice que Melquisedec no tenía padre, madre, genealogía, nacimiento ni muerte. Y algunos han sugerido que Melquisedec fue una encarnación de Jesús en la época de Abraham. Pero este pensamiento no se ajusta al argumento de Hebreos. Melquisedec es alguien semejante a Jesús
lo que implica que él era diferente de Jesús. Semejante pero diferente. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial, pero eso destruiría el argumento de Hebreos. Porque si Melquisedec no tuviera padre, madre, principio ni fin, ¿sería Dios mismo? Y esto plantea un problema, ¿verdad? El sacerdocio celestial y completamente divino de Melquisedec había precedido al ministerio de Jesús. Y si este fuera el caso, como dice Hebreos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? En cambio, Hebreos usa el silencio de las Escrituras con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús y del hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, Melquisedec fue un rey, sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Ellen White menciona esto, dice, fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Y esto, amado, nos lleva a una pregunta acerca de cómo la obra de Dios entre aquellos a quienes ningún misionero humano nunca les ha llegado la predicación o el mensaje. Dios tiene mil maneras. Vamos ahora a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Nos dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres humanos, como dijimos anteriormente. Sin embargo, Hebreos dice que los sacerdotes levitas no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios porque no podían ofrecer la perfección. Al fin y al cabo, ellos no eran perfectos, por ende, ¿cómo podían de alguna manera ofrecer la perfección a los demás? No está el acto de fe, ¿verdad? Porque los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Su propósito era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, el único que ofrecería una verdadera purificación del pecado. O sea que la función de los sacerdotes levitas y su sacrificio fue temporal e ilustrativa, llevando la mente de las personas hacia la realidad que se acercaba. Y mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, allí menciona de cambiar la ley, porque era necesario cambiar la ley. Vamos a ver Hebreos 7, 11 al 16. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida destructible. No confunda aquí los 10 mandamientos con las leyes del sacerdocio levítico. A eso se refiere. Aquí habla que el cambio de sacerdocio hizo necesario un cambio de ley. ¿Por qué? Porque había una ley muy estricta que prohibía que una persona, si no era de la línea de Leví hasta Aarón, esa persona no podía servir como sacerdote. A esa ley se refiere. Y Hebreos 7, 13 y 14 explica que Jesús era del linaje de Judá. Él no era levita, por lo que esta ley le prohibía ser sacerdote. Entonces Pablo ahora argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio, no los 10 mandamientos, sino la ley del sacerdocio. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios.
porque se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Pero ahora Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto. O sea que la ley de los sacrificios de animales también quedó de lado como resultado del nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación. Es esa ley que Moisés escribió y que fue colocado al lado del arca, no los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, que estaba destinada a aparecer cuando encontraran su cumplimiento en Jesús. Piensa, hermano, en esto, en la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad. Todos apuntaban a Jesús y sin embargo ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, realmente podía pagar el precio de nuestros pecados. ¿Por qué solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos? La respuesta es obvia. Es el único que no pecó, el único a que Dios podía aceptar. Bueno, en base a lo visto anteriormente, nos preguntamos sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote. Vamos a ver, Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Esto es importante, hermanos, porque las implicaciones de estos hechos son asombrosos. Significa que el misterio de Jesús nunca será superado. Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. Y la salvación que ofrece Jesús es total y definitiva. Y llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. Porque la intercesión de Jesús ante Dios involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, hacernos nuevas personas en Él y guiarnos en la propagación del Evangelio al mundo. Y al ser uno con Dios y con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús ahora tiene un favor inexpugnable ante Dios. ¿Qué es Jesús en relación con el nuevo pacto? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es la garantía del nuevo pacto porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre. Es muy fácil pasar por alto la importancia de este juramento. Pablo ya se había referido a los juramentos que Dios le hizo a la generación del desierto y a Abraham. La diferencia entre estos juramentos y el juramento que Dios le hizo al Hijo es que aquellos juramentos fueron hechos a seres humanos mortales. Y los juramentos permanecen vigentes mientras los beneficiarios están vivos. Pero el juramento de Dios a la generación del desierto y Abraham era vinculante mientras hubiera una generación del desierto y descendientes de Abraham. Sin embargo, en el caso del Hijo, cuya vida es indestructible, el juramento que Dios le hizo será obligatorio para siempre. Hermanos, qué seguridad. Alabado es el Señor por esto. Una persona que era garante de otra estaba sujeta a la misma penalización que la persona por la que salió de garantía, incluida la muerte. Sin embargo, el Padre estableció a Jesús como una garantía para nosotros de que Él no incumplirá sus promesas, sino que realmente las cumplirá. Así de seguros podemos estar de la salvación que se nos da a través de Jesús. El sacerdocio de Cristo fue sin pecado y presenta por lo menos 5 características sobresalientes. Veamos Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, aquí va, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús era santo. Eso significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. La traducción al griego antiguo del Antiguo Testamento utilizó el mismo término griego para designar a aquellos que guardan su relación de pacto con Dios y con los demás. Jesús dice era sin mancha. Él permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo. La impecabilidad perfecta de Jesús
es importante para su sacerdocio. El antiguo pacto estipulaba que las víctimas de los sacrificios debían ser sin defecto para ser aceptables ante Dios. Y aquí viene un punto, el cual quiero hacer un paréntesis. Los diezmos eran sagrados, pero la ofrenda era más sagrada que el diezmo. Ellos podían dar del borrego rengo como diezmo, pero la ofrenda tenía que ser perfecta, porque la ofrenda era un símbolo de Jesús, la ofrenda perfecta que daría su vida por la humanidad. Y eso nos pone a pensar, hermanos, que al devolver el diezmo estamos mostrando solamente nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Pero al dar la ofrenda estamos mostrando nuestro amor a Dios, y las dos cosas van juntas. O sea que la obediencia perfecta de Jesús durante su vida terrenal hizo posible que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio aceptable a Dios. Dice también que Jesús fue apartado de los pecadores. Y cuando ascendió al cielo, allí dice, fue apartado de los pecadores. Y el tiempo del verbo griego sugiere que este es un estado presente de Jesús que comenzó en un momento específico. Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, lo sabemos, ¿verdad? Pero salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús también está apartado de los pecadores en el sentido que está completamente libre del pecado. Y finalmente, dice Jesús, fue hecho más sublime que los cielos. Esto significa que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. En los Salmos Dios dice que es exaltado sobre los cielos. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. Jesús es perfecto, no solo porque nunca pecó, sino porque no se corrompió con el pecado como nosotros. Sin embargo, debido a que fue plenamente humano, además también es nuestro ejemplo. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Él es el ejemplo a seguir. Y debido a que es santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, es nuestro Salvador y nosotros también podemos reflejar su carácter. Aunque Jesús era un ser humano como nosotros, nunca pecó. ¿Cómo abarcamos este asombroso pensamiento con nuestra mente? Piensa en cuán santo debe ser Él. Dicen los teólogos que el mayor atributo de Dios es su santidad. Piensa en cuán santo es Él. ¿Por qué entonces la promesa de que su santidad es nuestra mediante la fe debería ayudarnos a no dudar de la salvación? Bueno, vayamos a la aplicación. Hasta ahora, Pablo describe a Jesús como superior a los ángeles en su capacidad de Hijo de Dios entronizado. Sin embargo, por un tiempo Jesús se hace más bajo que los ángeles como aquel que a través de su muerte destruyó el poder de la muerte de Satanás. Pero Jesús también es descrito como aquel que no puede proporcionar descanso a la generación del Éxodo debido a su incredulidad, pero es capaz de ofrecer descanso al pueblo de Dios post-mesiánico. Jesús también es un sacerdote que es similar, pero muy diferente de los sacerdotes del santuario levítico. Por eso pregunto, a la luz de esta información, ¿cuál es el próximo paso al que Pablo quiere llevar a su audiencia? Bueno, escucha, Pablo quiere que sus lectores avancen en su comprensión del ministerio del sumo sacerdote de Cristo, sumo sacerdote que Cristo, al ver su parecido como su sumo sacerdote con Melquisedec. Sin embargo, existen algunos obstáculos. Y estos obstáculos incluyen que los lectores sean perezosos para escuchar la palabra, dice necesitando leche como cristianos inmaduros en lugar de comida sólida, y ser expertos en la palabra de justicia. Y aunque Pablo habla en términos muy fuertes, equilibra su reproche, ese reproche exhortativo, por decir así, con una afirmación positiva sobre su condición espiritual cuando dice: aunque hablamos así, amados, confiamos en mejores cosas que pertenecen a salvación. Pregunta, ¿hay un lugar en nuestro viaje espiritual personal en el que tengamos que rendir cuentas a un tercero, además de Dios, por nuestro progreso o retroceso? ¿Existe un lugar para que una autoridad espiritual nos haga responsables corporativamente, así como Pablo hace responsable a su audiencia?
¿Existe algo así como cristianos estáticos? ¿O ese estado es una contradicción en los términos? Bueno, quiero finalizar con 2 citas. Dice así: Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades, y llena su boca con argumentos en nuestro favor. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo, ordena los sucesos. Y ahora el deseado de toda la gente, dice, era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Y al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía que Dios cumplirá su palabra. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, quien pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está guardado como reliquia en la humanidad, y la humanidad está incluida en el seno del amor infinito. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta seguridad que hoy obtenemos de tu palabra. Tu palabra nos ha hablado hoy. Danos oídos atentos y corazones dispuestos a recibirla. Avanzar por fe, con los ojos puestos en Jesús, nuestra única esperanza, nuestra única garantía, en lo que Él está haciendo hoy en el santuario celestial. Cuando termine su intercesión, cerrará ese hospital de emergencia y vendrá a buscarnos para llevarnos con Él para siempre. Que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Vales más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y vamos en un viaje. En el viaje de la vida necesitamos un buen GPS, que es la palabra de Dios, y un guía, que es Cristo Jesús. Que Él pueda ser nuestro guía cada día. Maranatha, Dios te bendiga.